Hola emprendedor, mi nombre es Pablo Fernández y hoy voy a explicar cómo poder costear la receta de tu torta, de tu pastel, para poder definir un buen precio y tener una buena ganancia. ¿No te pasa que muchas veces no tienes hecho esta parte y es un problema porque realmente no sabes cuánto ganas por cada pastel, por cada torta, sea que sea de novio, tradicional, de vanguardia, moderna, y el negocio no va como quisieras? O los precios cambian constantemente por la inflación. Bueno, hoy te voy a explicar cómo poder costear la receta, tanto la parte teórica como la práctica, y espero poder ayudarte. Mi nombre es Pablo Fernández, trabajo en consultoría y espero poder ayudarte como emprendedor. Así que vamos a eso. Ok, emprendedores, vamos a comenzar con la presentación, cómo costear tus pasteles o productos. Esto está hecho principalmente para personas que trabajan en el área de pastelería, pero si tú eres un gastronómico que está en restaurante y quieres costear un plato, esto también te sirve. Así que invito a compartirlo, el video, a las personas que tú encuentres que esto le hace falta. Vamos a explicar una parte teórica y luego viene una un poquito más práctica con el Excel. Así que vamos a comenzar a la presentación. Bueno, como hoja de ruta existen puntos claves para organizar los pedidos. Primero es la ficha del cliente y su pedido. Factores que influyen en el precio de los pasteles. Los métodos para obtener costos y establecer un precio. Y ejemplo para poder calcular tus costos. Esto es un ejemplo teórico que vamos a explicar. Entonces, como primera parte, el objetivo principal es generar una base de datos de clientes y comprender la idea de diseño y torta, entregar un primer presupuesto o el definitivo. Ok, nosotros vamos a entregar una ficha del cliente para poder tomar su pedido, pero antes de eso, cuando llega el cliente, normalmente, ¿qué hacemos? Va a depender mucho de en qué etapa esté la persona haciendo los pasteles. Puede ser que contestó el teléfono, puede ser que contestó WhatsApp, puede ser que la persona fue en presencial, pero hay que tener un procedimiento de venta, un procedimiento de anotar la información del cliente, un procedimiento respecto a la idea como que necesita el cliente, porque muchas veces nosotros creemos algo y no capturamos bien la esencia de lo que el cliente necesita. Entonces, cuando llega el cliente, normalmente llega con una foto de Pinterest o de alguna red social que vio una torta que le gustó y sabe que es para cierta cantidad de personas. Por ejemplo, para 20 personas en un cumpleaños. Entonces, bueno, como primer paso, yo recomiendo conversar con el cliente, comprender la idea y su diseño, bien, definir las medidas de la torta. Por ejemplo, el diámetro, la altura, si es una torta moderna, tradicional, definir los sabores y relleno y el diseño en profundidad. Ese sería como el primer paso. El segundo paso es tú como pastelera tener claras las técnicas y materiales que vas a necesitar para esto que necesita el cliente y definas muy bien los colores y las formas. ¿Por qué es importante esta parte? Porque si no la tienes muy clara, vas a poder dar un mal presupuesto inicial o el presupuesto definitivo lo vas a dar mal y puedes estar perdiendo dinero. Entonces no te apures si la persona necesita rápidamente la cotización, porque depende muchas veces de cuán difícil es la torta y tómate tu tiempo. Si tienes, eh, si a nivel de ventas, si eres una persona rápida en contestar las cotizaciones es mejor, porque las estadísticas dicen que si una persona te cotiza, por ejemplo, por WhatsApp, y te demoras más de un minuto en contestar, va a buscar la cotización en otro lugar. Entonces, se hace de vital importancia que domines toda la parte de la cotización, tengas los procedimientos claros para poder rápidamente entregar un presupuesto inicial y que ese cliente no se te vaya. Eso es importante, pero no queremos que tampoco pierdas dinero. Obviamente, es lo principal, la ganancia.
Así que hay que trabajar en este punto. Um, Aquí yo tomé los que encontraba principalmente importantes, dejando el más importante el tiempo. Porque muchas veces el tema del tiempo en el rubro de la pastelería no se toma tanto en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una torta tradicional que hacer una torta de novio. Técnicamente es más complejo. También puede ser que ocupe en cuanto a ingredientes muy similares, costos en el fondo, pero el tiempo que demora hacer una torta de novio o algo más moderno dispara el precio, porque el factor mano de obra se dispara. Y, y muchas veces, según mi experiencia y lo que yo he visto, las personas tienen miedo a cobrar eso, pero hay que cobrarlo porque es tu tiempo de trabajo. Entonces vamos a ir explicando cómo poder cobrar eso. Entonces, como, como segundo punto es la elaboración es diferente. Lo que les mencionaba. Por ejemplo, si nosotros tenemos tipos de torta y pasteles que obviamente influyen en el precio, porque acá tenemos un pay de limón, un kuchen, un cheesecake, una selva negra, una torta de novio con flores, pueden ser reales, esto puede ser buttercream, fondant, técnicas marmoleadas, o acá vemos una torta que está con buttercream de color rosado, hay topper. Aquí vemos una pastelería más moderna con efecto velvet en un compresor, una pistola, en degradé. Y acá vemos una torta con de novio, que puede ser también, que eso puede ser chocolate, en dorado. Entonces, a lo que va en definir el tipo de elaboraciones diferentes y por qué eso influye en el precio. Obviamente, no es lo mismo hacer este tipo de pastelería tradicional que hacer esto. Porque, por ejemplo, esta torta en material, supongamos que son 10.000 en material. Y esto en material también son 10.000. Pero no es lo mismo. Porque en esta torta la persona se demoró 2 horas, por ejemplo, y en esto se demoró 10 horas. Porque esto requiere una técnica mayor, requiere ocupar implementos, otro tipo de implementos. Entonces, para poder costear bien el precio, el costo también de la torta, se necesita cuantificar el tiempo de trabajo también. A eso va ese punto de elaboraciones diferentes. Después, máquinas y herramientas y utensilios. Eso, como lo mencionaba, si tú tienes que hacer una torta moderna donde necesitas maquinaria específica, como compresor, pistola o isomalt, ingredientes, todo eso afecta en definir el precio, porque quizás tienes que conseguirlo. Entonces, se hace, no se hace, habría que tomar una decisión. Después tenemos el transporte y el packing, que con los tiempos actuales influye mucho y encarece el precio de la torta muchas veces por el packing. De hecho, puede representar un gran porcentaje respecto al costo de la torta. Y bueno, y todo eso afecta. Y después la calidad de los ingredientes se refiere a muchas veces en las pasteleras o las personas que tienen emprendimientos no viven en la capital, por ejemplo, o viven en zonas aisladas y es difícil conseguir todos los ingredientes. Y obviamente depende del tipo de torta que tú hagas. Es por eso que eso puede disparar también los precios, la calidad de los ingredientes. Como lo mencionaba, el tema del tiempo que está definido, la ganancia. Hay factores, por ejemplo, las personas quieren ganar cierto dinero y quizá inflan demasiado el precio. Entonces la ganancia, independiente de qué es la parte tuya, lo que gana el negocio en sí, no es tan aislado a la decisión. O sea, yo no llego y digo, quiero poner un precio de ganancia, quiero ganar este monto, porque eso afecta el precio final también. Entonces hay que tener claro
realmente hasta cuánto uno puede ganar en ese producto. Y para eso influyen muchos factores. Después tenemos el costeo del producto, que es la parte que yo voy a explicar, pero todo esto influye realmente en el precio final y hay que tener claridad cuando costeo lo que significa después de eso. Después tenemos los costos directos, los costos indirectos. Costos directos de producción pueden ser, o sea, es la materia prima como tal. Y en el costo indirecto es, por ejemplo, los sueldos de los pasteleros, la luz, el agua. Vamos a ir explicando todo esto más adelante. La mano de obra también influye, el tiempo que se demora en desarrollar una torta. El precio de la competencia también es muy relevante como factor, porque de alguna manera te define un poco el mercado. Después el tamaño del mercado, puede ser un mercado chico, quizás innovar demasiado no es bueno para ese mercado por el lugar donde está. Habría que hacer un estudio de mercado pequeño para poder definir bien eso. ¿Y qué valora realmente el cliente? Eso es conocer a tu cliente, a tu segmento, a tu cliente ideal, como se dice, y bueno, hay que darse el tiempo para poder tener claro todos estos factores porque de alguna manera influyen en el precio, influyen bastante. Así que, como les comentaba, el tema de las tortas, factor tiempo, no es lo mismo hacer esto que esto, por el tema del tiempo, la técnica. Y bueno, y ahora vamos a explicar las metodologías. Hola, ¿qué tal, emprendedor? Si estás viendo este video, consta de dos partes. La primera parte sería la teoría. Si es que estás viendo esa parte, estás en el primer video. Y después existe una segunda parte, un segundo video que sería el Excel. Existen distintos métodos para poder costear, sacar los costos de una receta, de un producto. Y hay pros y contras. Yo he hecho un montón de cursos relacionados a costos. Y también he visto el tema en la universidad, pero digamos que hay una parte como bien teórica, bien técnica y una cosa llevada más a la realidad. A mí me gusta de estos métodos puntualmente el método 3, pero insisto, va a depender mucho de en qué etapa te encuentras tú en tu negocio. Muchas personas utilizan el método 2, que es multiplicar por 3 el producto, el costo del producto. Pero como les digo, va a depender mucho de la etapa en que esté. Por ejemplo, método 1, sumar el costo directo de la materia prima. 2, calcular un porcentaje en relación con el costo indirecto de operación. 3, calcular la mano de obra directa. 4, definir la ganancia. ¿Con qué criterio? Con el que tú decidas. Definir el precio agregando el IVA, dependiendo si vendes precio neto o con IVA, va a depender. Y también el IVA depende del país, entonces tienes que comprender la tributación de tu país. Método 2, multiplicar el costo del producto por 3. El método que prefiero yo, tanto si comienzas como si ya llevas un tiempo en la pastelería y no sé, y estás utilizando este método. Por ejemplo, el método 3 es sumar los costos directos de la materia prima. Eso se refiere a leche, mantequilla, chocolate, harina, la materia prima. 2, calcular el costo indirecto en relación a las horas de trabajo que has trabajado en ese producto. Por ejemplo, nosotros en los costos indirectos tenemos el agua, la luz, la electricidad, el gas, el arriendo, los sueldos de algunos trabajadores que pueden estar indirectamente, o sea, que están indirectamente conectados con la producción, y nosotros eso lo pagamos mensual. Entonces, una metodología es sacarlo mensual, por día y por hora. Y, por ejemplo, si tú te demoraste en hacer una torta 3 horas, cuantificar el costo de los indirectos, de los costos indirectos, solo 3 horas. Vamos a verlo puntualmente más adelante, pero quédense con eso.
3, calcular la mano de obra de una pastelera en relación con el sueldo del país. Ok, en este método, si tú como pastelera te demoraste 3 horas en hacer esa torta, una forma es buscar el sueldo del país y definir lo que gana una pastelera por hora. Y ese costo asignárselo a la torta. Eso es independiente, eso es la mano de obra. Si tú lo haces porque tú eres la pastelera, igual tienes que cobrar eso. Porque si no lo harías tú, lo tendría que hacer una pastelera. Eso están fuera de las ganancias del negocio. También lo explicaremos más adelante. 4. Definir la ganancia con base en tu criterio y factores mencionados. Ok, con todos los factores que hablamos anteriormente, el tema de tiempo, maquinaria, calidad de la materia prima, los costos directos, indirectos, todos esos puntos que vimos anteriormente, el mercado te ayudan a definir más o menos la ganancia, pero tienes que tener un criterio personal, ¿ya? Y ahí es un poco compleja esa pregunta, porque depende de todos esos factores. Y bueno, el 5 es definir el precio final agregando el IVA y si corresponde. Después tenemos la metodología número 4, el método 4, y bueno, muchos hacen eso también, que es investigar a la competencia, sacar la media, hacer una lista con los productos, por ejemplo, una torta. Esa torta, ¿cuánto cobra la pastelería 1, la pastelería 2, la 3 y la 4? Y sacar la media. Y en base a eso poner el precio. Yo no lo encuentro adecuado porque ellos pueden tener costos, pueden tener economías de escala, pueden tener mm, varias cosas que se diferencian tus costos de los de esa negocio. Para mí el tema de la competencia es simplemente una guía. Ayuda un poco a guiarse entre qué rangos debieses tú tener más o menos el precio. Pero siempre, siempre, siempre recomiendo sacar los costos puntualmente de tu negocio. Y después el método 5 le llaman food cost, costo de comida, el porcentaje del food cost, y se ocupa mucho en lo que es gastronomía, de platos, de restaurantes, pero igual creo que puede ser muy útil para la pastelería. La teoría dice que tú tienes que gastar un 33,3 de la venta, del precio de venta, en relación a la comida. Por ejemplo, si tú ganas 100 vendiendo una torta, solo 33,3 tú tienes que con ese dinero comprar el costo de la comida para poder producirlo. Después el otro 33 serían los costos indirectos, por ejemplo, ¿no es cierto?, los sueldos, la luz, el agua, y la ganancia que quedaría sería 33,3. Eso debería teóricamente ganar tu negocio. Como les digo, esta es una teoría que explica esto, pero va a depender mucho del tipo de negocio. Yo lo que he visto, la realidad es que un negocio gastronómico o de esta línea margina entre un 5 a un 15% y va a depender mucho de su manejo, de su modelo de negocio, de su concepto, del manejo de sus costos. Por eso, esto te puede servir como guía. Puede ser que el 40% sea relacionado a costo, el otro 40% indirecto y lo que te quede el resto es una ganancia. Habría que analizar cada negocio, pero esto te puede ayudar a guiarte. Ahora, existen 3 puntos importantes para comenzar a costear tus tortas o platos. Por ejemplo, la receta, tus ingredientes y materiales, el precio de los ingredientes y materiales en el mercado donde tú estés y el tamaño o unidades o el número de porciones que sacarás en base a la receta base que has hecho. Típico de las tortas que a veces, si es para, si te la encarga un cliente completa, ok, es la receta completa, pero muchas veces tú ocupas la misma receta para la cafetería y la sacas porciones.
Y ahí es un poco eso, cuántas porciones alcanza, cuánto debieses vender cada porción. Para eso hay que tener claros ciertos puntos. Vamos a definir el precio con 3 elementos básicos, que sería el hey tú, recuerda que me puede ayudar un montón suscribiéndote al canal o compartiendo este contenido con las personas que les puedan servir, personas que trabajan en gastronomía, en pastelería. Así que dale, suscríbete, comparte y si te gustó esta información, dale un me gusta. Vamos a definir el precio con 3 elementos básicos, que sería el costo del producto, el costo del trabajo y la ganancia. Ahora vamos a explicar un ejemplo teórico práctico. Entonces, como primero, para poder definir el costo del producto, tenemos que definir los ingredientes y materiales. En este ejemplo, yo tomé como base a esta torta que era de mi antigua pastelería. En la actualidad esta pastelería está a nombre de mi mamá. La tuve por 9 años y por eso manejo también el rubro de los pasteles y como estudié ingeniería comercial, eso me ha ayudado un poco a entender mejor las cosas a nivel de costo, a nivel de la producción. Hola, ¿qué tal, Entonces emprendedor? tomé Si esta es que torta estás que hizo viendo mi el mamá, segundo mi madre, video que sería el Excel, y esta es la receta. La separé en 3 partes. Sería el bizcocho, donde en son este caso 50 sería un minutos bizcocho de de chocolate teoría, de 12 de diámetro por 15 de altura. cómo funciona bien el Que sistema de representa los 5 costos para láminas. poder utilizar bien esta Me plantilla. parece que cada lámina eran 3 centímetros o 2,5, no recuerdo bien. Y tenemos la cantidad en gramos. Tan largo el video que mi objetivo era hacer solo un video, la materia prima, muy larga la explicación. Después tenemos el relleno, Así que en lo este tuvimos que caso separar. es manjar. Digo, si estás ahora viendo 4 capas y el relleno en el segundo video, y tienes que serían 320 gramos de relleno de manjar entre las capas. Y después tenemos la cubierta o buttercream, que sería esto, y que es una receta, bueno, la cantidad es 150 gramos, que es para cubrir esa torta de 12 por 15. Ahí hay un concepto que se llama buttercream, se llama la preelaboración, y la preelaboración es que quizás ese ingrediente no lo puedas comprar, no sé, 1 kilo de buttercream y lo tengas que hacer tú. Por lo tanto, el concepto de preelaboración es desarrollar esa receta de preelaboración para poder hacer el buttercream y luego tomar específicamente lo que tú necesitas para esta receta. En este caso, estos serían 150 gramos. Ok, entonces, por una parte tenemos los ingredientes y por otra parte tenemos el precio de los ingredientes con el proveedor. Esto muy dependiendo de cada país, también de la inflación. Estos precios son de Chile hace un tiempo, hace un año que yo fui allá, así que no sé cómo estará actualmente el precio. A modo de ejemplo, por ejemplo, sale 6.000 pesos 1 kilo de cacao, 1.025 pesos chilenos. Dura 50 minutos, Alex. 1 kilo de Quería azúcar, dejar todo en un video, pero y así cada abarqué ingrediente una tiene temática sus compleja precios. que es Estos costo precios están y en nada, pesos chilenos, simplemente para pero que sepas que tú existen lo dos puedes partes, aplicar en dólares, 50 en minutos euros o aprox en cada uno, peso y dependiendo de colombiano, dónde estés, mexicano, te lo que recomiendo tú ir a quieras, mirarla soles. o va a estar en la descripción Entonces, del tenemos video. estos dos conceptos Vale, para los ingredientes, que que estés bien. sería el ingrediente y el costo con el proveedor. Ahora, nosotros tomamos los ingredientes, el precio de los ingredientes de los proveedores y necesitamos calcular el precio por cada gramo. Entonces, para eso vamos a tomar el cacao como base, que sería 6.000 pesos el kilo, y 6.000 pesos es igual a 1 kilo, y 1 kilo son 1.000 gramos. Entonces, 6.000 lo dividimos por 1.000 gramos y nos da que cada gramo de cacao sale 6 pesos chilenos. ¿Ya? Esto lo tendríamos que hacer por cada uno de los ingredientes. Costearlo por gramos. Luego de eso, tenemos la receta específica donde necesitamos 40,75 gramos de cacao. Entonces, tomamos como base los 6.000 dividido
eran 6 pesos por gramo y multiplicamos 6 por 40,75, que sería la cantidad que se necesita en la receta, por lo cual da en pesos 244,5 pesos. Lo aproximamos y dejamos en 245, que equivalen a 40,75 gramos. Así voy sacando cada cantidad en base a lo que cuesta por gramo. Ya lo sacamos aquí en este ejemplo y tenemos el precio. Ya, en esta parte además se agregó la parte del diseño de la torta. Por ejemplo, acá encontramos papelería. Esto es una espiga de pistacho. Acá tenemos un topper. Tenemos chocolates, bombones. Tenemos una técnica de fondant marmoleado y tenemos además en la bandeja dorada. Entonces todos esos ingredientes o artículos, la parte del diseño se fue agregando aquí. Los bombones 600, la bandeja dorada 500. Bueno, se fue agregando todo eso, y lo cual me da un costo total, digamos, de ingredientes y materiales de 7.214, que sería el de ingredientes materiales. Entonces, ahora nos toca definir el costo del trabajo. Para el costo del trabajo nos basaremos en 2 puntos importantes. Nos basaremos en el tiempo de la mano de obra y en los gastos indirectos. Recuerden que esto es solo un método para calcular el costo, que sería el método 3, me parece. Pero depende de tu negocio, el que tú escojas es tu decisión. Ok, en cuanto al tiempo de mano de obra, en el Excel que voy a entregar para ustedes, existe un apartado que calcula el costo por hora del sueldo. Entonces, en este ejemplo, una pastelera en Chile cobra la media 600.000 pesos de sueldo, trabaja 20 días, que equivale de lunes a viernes, y trabaja 8 horas diarias, lo cual serían 160 horas. Por día esa persona gana 30.000 pesos y trabaja 8 horas. Y cada hora de trabajo vale 3.750 pesos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo se demoró la pastelera, en hacer esta torta? Y para eso hay otra parte en la plantilla donde se toma los tiempos, se definen los tiempos. Por ejemplo, en hacer esa papelería se demoró 15 minutos. En las espigas de pistacho se demoró 25 minutos. En la técnica de mármol en fondant, eso, se demoró 35 minutos. En detalles de pintura de decoración se demoró 15 minutos. Después cuantificó el tiempo en cuánto se demoró en hornear el bizcocho, serían 25 minutos. Ya, esta parte se llevó hasta el punto de mezclar la harina, todos los ingredientes para hacer el bizcocho, se introduce en el horno y bueno, cuánto se demora en total. Pero no se cuenta el tiempo que está en el horno, porque ahí en paralelo tú puedes estar haciendo otras cosas. Por lo tanto, es como un tiempo específico de trabajo. Y eso cada pastelera lo tiene distinto, es personal, se puede demorar más o menos, y es bueno que lo puedan cuantificar con esta tabla. Entonces, tenemos 25 minutos del horno, el horneado del bizcocho, 10 minutos rellenar la torta y 25 minutos cubrir la torta con fondant. Bueno, cubrir la torta con fondant se refiere a eso, porque esta torta es de butter. Entonces, se suma el tiempo y da 150 minutos, lo que equivale a 2,5 horas. Con esa información, venimos a la tabla y colocamos 2,5 horas para ver cuánto representa en costo. En costo representa 9.375. Entonces, el tiempo de mano de obra que costó, el tiempo es
2,5 horas, pero el costo serían 9.375, lo cual se colocó en esta parte. Mano de obra, 9.375. Ahora vamos por el punto 2, que sería el gasto indirecto. Esta es una forma de sacarlo, existe otra, pero para este ejercicio lo que se hizo, se tomaron todos los costos, los gastos indirectos, concepto de gastos, y tenemos el arriendo, la tienda online, por ejemplo, porque esta persona vende online, internet, electricidad, agua, gas. En esta parte nosotros le sacamos la pastelera porque ya le agregamos ese costo en esta sección de mano de obra. Pero si esta pastelera, esto puede ser un ayudante de cocina o un ayudante de pastelería. Y acá tendrías que poner el sueldo. También un vendedor. Pero para términos prácticos se colocaron todos los gastos indirectos y el contador, por ejemplo. Entonces, la suma en el mes es 1.000.000 de pesos. Por día son 33.333 y por hora 1.389. Entonces, lo que se hace aquí es, se multiplica 1.389 por el tiempo que se demoró en hacer esta torta, lo cual son 2,5. Y da un total de 3.473. Esos dos valores se suman y me da el costo del trabajo, que sería 12.848. Una ganancia. Ahora nos toca colocar o poner la ganancia. Entonces tenemos el costo de producto, que serían 7.214. Tenemos el costo de trabajo, que representan dos factores, gastos indirectos y mano de obra, 2 puntos. Y la suma de estos dos valores me da 20.062. Ahora, ¿qué ocurre con ese 20.062? Lo vamos a multiplicar por un 50% porque vamos a tomar como factor de ganancia un 50%. Pero esto es personal, o sea, depende de todos los factores mencionados anteriormente, del mercado, de la competencia. Para términos prácticos tomamos ese 50%. Y también cabe mencionar que hay una fórmula de matemática financiera específica para sacar la ganancia, que difiere un poco del valor de la ganancia que está aquí, pero para términos prácticos la mayoría de las personas ocupan esto con porcentaje, pero no es lo más indicado perfectamente, pero nos ayuda bastante a llegar al punto. En este caso, sumamos estos dos valores, nos dio 20.062 y lo multiplicamos por el 50% para sacar como la ganancia que nosotros decidimos, dependiendo de los factores mencionados. Y daba 10.000 y da 10.031. Sumamos todos esos valores y nos da un precio de venta neto de 30.093. Ya, yo he visto muchos videos, he estado estudiando, he estado viendo un montón de cosas y muchas veces dicen que este valor es el precio de venta y no es tan así. Va a depender de en qué etapas tú estés en el negocio, si estás legalmente, si estás en etapa de transición. Pero si estás legalmente y ya formalizaste tu empresa, tienes que agregarle el IVA. Por lo tanto, si le agregamos el IVA, tomamos como base, acá hay un error, tomamos como base el precio neto, que sería 30.093, y lo multiplicamos por 1,19 y nos da 35.810. Ahora, el IVA va a depender mucho o sea, depende del país. Por ejemplo, en Chile es un 19%, pero si tú estás en otro país, lo que tendrías que hacer es cambiar ese 1,19 y poner 1,18, 1,12, dependiendo del país, para sacar el IVA, que sería en base al precio neto. Ok, entonces, como resultado final tenemos que el precio neto es 30.093, que es sin IVA, le llaman precio neto, y con IVA en este caso en Chile, es 35.810. Ok.
con eso tenemos claro cuánto cuesta vender esa torta, cuánto podemos vender esa torta a 35.810 para que nosotros ganemos 10.031. ¿A qué me refiero con ganar 10.031? A que el negocio gane 10.031. Aquí normalmente la pastelera puede ser la misma persona, o sea, la dueña del negocio puede ser la misma persona que haga los pasteles. Entonces son cosas separadas. En la mano de obra, independiente que la misma dueña lo haga, se debería pagar como lo que vale la mano de obra. Y la ganancia es lo que obtiene el negocio para poder reinvertir, para poder contratar personas, para poder crecer y hacer cosas en el negocio. El tema de la ganancia, había cometido un error en el precio neto. Este valor lo he puesto aquí y se multiplica por 1,19 para poder sacar el impuesto de Chile y me da 35.810. Ese es el monto que se ha puesto ahí. Ya había un error en este número, pero ya está corregido. Por lo cual, el resultado es que el precio neto sería 30.093 sin IVA y precio de venta con IVA sería 35.810. Ahora, cada uno en cada país existe, ¿no es cierto?, el impuesto específico, tendrían que hacer este ejercicio y así pueden calcularlo. Puede ser también que tú tengas una pastelería y quizás no estás formalizado y por lo tanto pudieses vender a 30.093 para tener esa ganancia. Pero si estás formalizado y vendes a este precio como una boleta, o sea, con teóricamente el 19%, no ganarías este monto porque estarías calculando mal el producto. Así que va a depender mucho de si está formalizado o no. Pero aquí, dependiendo del caso, tú puedes escoger lo que te convenga. Luego tenemos el tema de las porciones, que si este producto fue hecho para vender por porciones, por ejemplo, pudieses pescar el neto, y imaginando que esa torta represente para 10 personas, o 10 trozos, o 10 porciones en una cafetería, lo divides por 10 y te da ese resultado. A ese resultado le sumas el empaque o el delivery, el packing, y te da un nuevo, cada pastel, cada trozo de torta deberías venderlo a este precio, considerando, recuerda, sacarle el 19% del IVA, dependiendo del país, a este monto, en este caso, porque recuerda que tomaste como base el neto. Así que eso es como el tema de las porciones. Ahora llegando terminamos ya el tema teórico y vamos a ir a lo más práctico, que sería el Excel. Pero te quiero decir que si te ha gustado hasta acá el contenido, espero que te haya servido en esta parte teórica, lo puedas compartir con tu gente, lo puedas compartir, te suscribas al canal, te lo agradecería. Y en el link abajo de la descripción va a estar un link donde tú me puedes solicitar todos estos documentos. Lo voy a tratar de hacer que sea lo más automático posible y donde voy a entregar la ficha del cliente, que es un PDF. Voy a entregar un ebook teórico donde lo que acabo de explicar está explicado nuevamente, pero paso a paso, con mayor detalle en lo que es, por ejemplo, los factores, qué significa, entonces te va a servir mucho. Y el Excel de costo, que sería para poder realizar todos tus costos como base. Así que vamos ahora a explicarte eso y espero que te haya gustado.